Bienvenidos a la culminación de este ciclo de programas sobre filosofía republicana. Este es el cuarto de 4 programas, por lo tanto el último es la culminación del ciclo por ahora. En este voy a proceder a extraer una consecuencia de la postura estructurada anteriormente. Esta consecuencia consiste en el rechazo del totalitarismo, que es la consecuencia lógica de asumir una postura republicana. Así que, primero, ofrecí una breve introducción a la propuesta de explicar por qué un sujeto tiene razones suficientes para ser republicano. Segundo, ofrecí una definición concisa pero sistemática de lo que significa una república. En tercer lugar, ofrecí mi argumentación para demostrar por qué un individuo debería preferir por sobre otras posturas la postura republicana, que es la postura opuesta a la tiranía. El totalitarismo como tiranía o dictadura de un determinado grupo, evidentemente supone una posición que está en las antípodas de lo que es la posición republicana, la cual se caracteriza por un compromiso especial con las libertades individuales, con la garantización de las mismas a través del gobierno de la ley y con determinadas estructuras institucionales, como puede ser la separación de poderes, que garantiza que ningún sector de la sociedad pueda establecer un régimen de poder totalitario sobre los demás sectores. Bien, así que ahora empecemos con la cuarta parte, que es la consecuencia lógica de la posición republicana, o una de ellas, consistente en el rechazo del totalitarismo. Yo diré sucintamente que los movimientos posmodernos que componen el progresismo son la redefinición del marxismo en términos culturales. O sea, suponen la traslación de la doctrina totalitaria marxista al terreno de la cultura. Esto significa que habrían redefinido la metodología revolucionaria en una especie de pedagogía de izquierda que adoctrina a los ciudadanos en las categorías del marxismo cultural. Esto significa que la agenda revolucionaria del marxismo, que se pretendía concretar en el terreno socioeconómico, ahora se pretende concretar en el terreno de la cultura. O sea que el marxismo cultural ya no va a proceder por la usurpación de la propiedad de los medios de producción, sino que va a proceder por la usurpación de los medios mediante los cuales se produce el pensamiento y el posicionamiento político. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del marxismo cultural? El objetivo del marxismo cultural van a ser todos aquellos factores que participan en la formación de opinión y de nuestro sistema de pensamiento, todo aquello que interviene en la incorporación de principios que nos permiten posteriormente a nosotros como individuos comprender la realidad tanto del mundo empírico como la realidad social, que es una realidad compleja cuya entidad no es totalmente independiente de las categorías que nosotros proyectamos sobre la misma. Entonces, en mis entradas anteriores yo establecí un rechazo radical por el totalitarismo cultural que fue implantado por la Revolución Cultural de los años 60. Es sabido que durante los años 20 aproximadamente surge la Escuela de Frankfurt, la misma percibe que el marxismo había sido refutado por la historia, había sido empíricamente refutado, por lo tanto perciben que deben redefinir el marxismo con una nueva estrategia, ya que no cuentan con la adherencia del proletariado y necesitan un nuevo agente revolucionario. El agente revolucionario es encontrado por el marxismo cultural en los intelectuales y en los estudiantes. Entonces,
Básicamente lo que hizo el marxismo cultural fue, de alguna manera, hacer proselitismo y ganar para sí a todos aquellos elementos de nuestra sociedad que son productores, transmisores e instructores de cultura. Entonces, digamos que mi rechazo por el totalitarismo es fácil de entender, porque como ciudadano veo mi soberanía personal, mi libertad individual, comprometida por los movimientos totalitarios que se producen en la cultura. Porque, si se da el caso que existe un determinado movimiento que ha redefinido su agenda revolucionaria en el terreno de la cultura y pretende desarrollar una revolución cultural tal que la misma le permita establecer una dictadura de los antiguos grupos oprimidos en el terreno de la cultura, con una especie de revolución, de cambio de paradigma cultural. Esto significa que eventualmente yo como individuo libre me puedo ver afectado y sujeto a un conjunto de movimientos sociales colectivos que quieren hacer de mi individualidad un elemento en el cual pueden ejecutar su paradigma de la revolución cultural, adiestrándome en otro conjunto de categorías para que yo redefina mi visión de la realidad y enfrente la comprensión de los fenómenos sociales y de mi posición en el mundo en base a esas categorías en las cuales me habrían adiestrado. Esto significa que estarían induciendo, por medio de su acción cultural, la comprensión que yo tengo del estatuto de mi existencia en el mundo y de mi relación con el resto de la sociedad. Entonces, si se diera el caso de que yo estuviera adiestrado en un determinado conjunto de categorías correspondientes al paradigma de un movimiento revolucionario cultural que ha redefinido el marxismo, que ya de por sí es un pensamiento con una agenda totalitaria, redefiniendo el totalitarismo socioeconómico que buscaba el marxismo en términos culturales, yo estaría siendo sometido, por medio de una especie de lavado de cerebro, a una dictadura cultural. Esto es lo que significa el advenimiento de los grupos posmodernos, que se han coaligado en lo que llamamos el marxismo cultural. Así que básicamente los movimientos totalitarios de la cultura encontraron en la cultura un terreno donde pueden desarrollar sus políticas de tiranía colectiva y de consiguiente supresión de la libertad individual, sin encontrar la resistencia que encontraban al intentar desarrollar su revolución en un medio físico, en un medio socioeconómico. Básicamente su estrategia consiste en llevar la revolución a un terreno donde la revolución no sea percibida y consecuentemente la dictadura o totalitarismo implantados a través de la misma tampoco son percibidos. Esto es lo que distingue al marxismo cultural de otros movimientos revolucionarios, que la revolución cultural no es percibida como una revolución política, que es simplemente vista como un conjunto de rasgos culturales alterados en lapsos de tiempo muy prolongados, pero nunca la visión del ciudadano común llega a integrar todos estos cambios en una estrategia global, porque evidentemente el proceso de abstracción y el esfuerzo intelectual que implica llegar a este nivel de comprensión, si bien puede ser asequible a un hombre común, difícilmente un ciudadano adulto con todas las obligaciones que representa una vida social esté atento para formarse esta visión total de un proceso que
está infiltrado en todo el entramado de la sociedad, y al estar infiltrado en todo el entramado de la sociedad, consecuentemente tiende a ser invisibilizado, porque nosotros vemos los casos particulares pero no abstraemos la significación del proceso total. Vemos los pequeños cambios, vemos los movimientos gays, por ejemplo, pero no estamos viendo a un homosexual de derecha, ¿se entiende? Para llegar a ver en un gay a un homosexual de derecha, hay que realizar un esfuerzo de abstracción muy importante. Lo natural sería que nosotros pensáramos que el movimiento gay se trata de una reivindicación sexual, pero no es así. Eso es lo que nos han hecho creer, porque de hecho a ninguno de nosotros nos interesa lo más mínimo lo que significa la revolución sexual. A mí no me interesa lo que otra persona haga con su sexo, ya que su sexo le pertenece y por lo tanto puede hacer uso del mismo como le plazca. Por lo tanto, el objeto de su reivindicación nunca podría ser yo. Ahora bien, si se me intenta integrar a la fuerza en un movimiento reivindicativo de una determinada conducta sexual, esa reivindicación ya no es de orden sexual, es de orden político. Es de orden político porque se me intenta involucrar en un movimiento masivo que trasciende totalmente lo que es la significación de la postura frente a determinada inclinación sexual. Esto para mí es absolutamente claro. Entonces, los valores republicanos, a los cuales alego estar suscrito, en apego a la soberanía de mi propia existencia individual y de la forma en que personalmente quiera definirla, en el marco de los derechos que me otorga mi calidad de ciudadano, con determinadas libertades individuales, desde el punto de vista del revolucionario cultural, todos estos compromisos que yo establezco con una postura republicana, en la cual cada individuo puede definir la naturaleza de su individualidad como le plazca, para el revolucionario cultural esta postura debe ser invertida. Entonces, para el revolucionario cultural yo debería pasar de un marco teórico y de un paradigma individualista comprometido con mi libertad individual, comprometido con el conjunto de las garantías que yo necesito para desarrollar esa libertad, para desarrollar también mi virtud en excelencia y ser un buen ciudadano. El revolucionario cultural pretende invertir y transformar todo este compromiso y este paradigma en un paradigma colectivo, en un paradigma colectivista. O sea que el revolucionario cultural pretende integrar a los individuos en un proyecto colectivo, en una identidad colectiva, eliminando de esa forma todo lo que atañe a la identidad individual y creando una identidad masiva, una identidad de masas, que estaría eliminando todo aquello que diferencia a los individuos para establecer lo que primitivamente sería la agenda del marxismo. El objetivo final del marxismo era, a través de la dictadura del proletariado que sobreviene a la revolución social, establecer una sociedad igualitaria. Básicamente, la agenda del marxismo cultural, es establecer una sociedad igualitaria a través de la conquista de la cultura y del control de la misma por un conjunto de procedimientos totalitarios. Bien, así que, si una inversión de este tipo se produjese, yo dejaría de ser el soberano de mi existencia y de la forma en que yo quiera definirla. Me transformaría en un agente de la revolución cultural. Me transformaría en una especie de átomo de una entidad colectiva mucho más grande que yo, en la cual
todas las posibilidades de desarrollo de mi propia autenticidad se verían restringidas por la presión de un organismo mucho mayor, que es el colectivo. Un colectivo que tiene en su preservación, o sea, tanto en la preservación de sus esquemas y categorías, como de su existencia física, tiene una prioridad por encima de mi existencia individual. O sea, tanto mi cuerpo material como mi mente pasarían a ser instrumentos de una agenda colectiva. Pero ¿quién define la agenda colectiva? Sin dudas no la defino yo. La agenda colectiva seguramente se define por un conjunto de mecanismos de ordenamiento espontáneo, en parte y en otra parte dirigidos por aquellos que son capaces de inducir a las masas a determinado tipo de comportamientos, a los que tienen ese alto grado de astucia. Por lo tanto, si yo me viera integrado a una entidad colectiva, evidentemente estaría perdiendo toda la soberanía sobre mi propia individualidad. Evidentemente, como el campo de la práctica humana es un campo donde los individuos actúan como tales, o sea, como individuos, en el momento en que un individuo pasa a formar parte de un dispositivo de identidad colectiva, ese individuo pierde todas las condiciones necesarias para desarrollar un determinado tipo de moralidad en su vida social. ¿Por qué? Porque los procesos colectivos están condicionados por acuerdos materiales y no por prescripciones morales que se deriven de reglas generales de la razón, con los consecuentes procesos argumentales que permiten sostener, sistematizar, estructurar y justificar este tipo de reglas. Entonces, una vez que el individuo se suscribe a un dispositivo de identidad colectiva, todas las posibilidades de llevar una vida moral dentro de un contexto más amplio que representa la comunidad se pierde. Básicamente se entra en un juego materialista de intereses en el cual la legitimidad de los discursos y de los actos se establece por mera convención de las comunidades. Esto significa que todas nuestras posibilidades de comportarnos racionalmente dentro de un marco de vida social se están perdiendo. En definitiva, ¿cuál es el motivo por el cual debemos rechazar el totalitarismo cultural, la revolución cultural, consiguientemente, la identificación colectiva de la individualidad? Debemos rechazar esta postura, porque esta postura revolucionaria que intenta tomar por la fuerza el campo de la cultura y establecer un dominio totalitario sobre el mismo, tiene como consecuencia la imposibilidad de desarrollar una práctica individual racional. ¿Por qué debe rechazarse la postura colectivista del marxismo cultural que intenta tomar la cultura como el medio en el cual estaría desarrollando su hegemonía? Porque promueve una forma irracional de desarrollar la existencia. Esta es la conclusión.